Nos encontramos en un típico puesto de dulces de Santa Cruz Alcapisca, que son una maravilla. Por ejemplo, el chilacayote, ¿qué? La pepita, el choconoscle, el chayote. Y así, ¿para qué les sigo contando? Porque yo ni las conozco bien. ¿Cuáles son los nombres? ¿De cuál querías saber? De atrás se sigo. El de aquí sigo, tenemos camote, nopal, melón, piña, carambolo. ¿Y tú sigues la tradición de tus papás? Sí, así es. ¿De tus abuelos? Sí, somos la cuarta generación haciendo dulce en nuestra familia. O sea, eso es bien bonito, que la familia se vayan transmitiendo los conocimientos y sigan con esa tradición de Santa Cruz Alcapisca, ¿no? Sí, es muy, muy bonito llevar a cabo esta tradición que representa al pueblo. Sí, pero que además usted ya le metió en su parte estética, sus adornitos muy padres, ¿no? Ah, sí, eso sí, cada generación lleva... Le van agregando cosas. Ajá. ¿Estudiaste diseño? No. No, este año, por ejemplo, tenemos una nueva variedad de dulce que lo hicimos sin azúcar. Lleva una planta llamada stevia. Entonces cualquier persona con algún problema de diabetes puede comerlo sin ningún problema. Gracias. Nos vemos. Como la béisbol, tío Alberto. ¿Su nombre? Rubén Manzanares Alvarado. Oiga, usted perdonará mi ignorancia, pero ¿qué son esto que parece como nopal o qué es? Es dulce de nopal, señor. ¿Ah, sí? Es dulce de nopal, sí. Sí, tenemos ya años trabajando. Este fue de los primeros productos que se innovaron aquí en Santa Cruz. ¿Y este? Es melón del normal, y este es melón chino, sí, o del blanco que se le conoce. O sea que ustedes como artesanos en Santa Cruz Alcapisca le van creando, van evolucionando. Sí, año con año hemos venido innovando 1, 2, 3, hasta 4 productos cada año. Sí, ahorita nosotros, Dulcería Manzanares, innovó el chile morrón, que es este, ¿sí? La mandarina, que es la que da ahí en medio, ¿sí? Y innovamos el mamey. El mamey tuvo buen aceptación en el público, se terminó. Para el fin de semana vamos a tener más mamey. ¿Y a dónde se les puede encontrar? Nosotros nos encontramos, yo soy originario de aquí de Santa Cruz, pero estoy viviendo en San Jerónimo Nativitas, ¿sí? Pero sí, de Xochimilco. Somos completamente de Xochimilco, y aquí soy originario. Y aquí llevo ya desde 37 años trabajando aquí en la feria. ¿Qué es esto? Esta es piña en almíbar. ¿Y este? Plátano. Plátano. ¿Macho? Ajá, son los plátanos machos, los mangos. Aquí tengo la conserva de tejocotes. Esto. El mango enchiladito. Es que hay gente que no lo quiere así, entonces le damos enchilado. Ahora sí que hay para todos. ¿Es un limón eso? No, ese es el kiwi. Ah, el kiwi, ya está el kiwi lo agarraron. Kiwi, ¿no? sí, la guanábana, nopal, los chayotes. Fruta que llega al país lo fiscalizan. Pues casi toda la fruta que nos mandan es lo que podemos hacer. Ahorita nos falta otro poco de variedad, pero también los chiles rellenos, también, mire, de 3 cocos. ¿Cuántos años tiene haciéndolo? Yo soy la cuarta generación de mi familia que me dedico a la elaboración de dulces típicos cristalizados. ¿Quién lo comenzó? A mi bisabuela. Su bisabuela. Mi bisabuela, ella anteriormente hacía sus palanganas de higos, de chilacayotes, camotes y palanquetas, y se iba a vender al centro de México, que le decían a México anteriormente, y nada más adornaban sus canastos con hojitas de higo, y ya de ahí pues se le pasó a su hija de mi bisabuela, mi abuelita, y de ahí le enseñó a mi mamá. Y ahorita mi mamá, pues que sigue elaborando dulces, de ahí aprendo yo, de ahí estoy aprendiendo yo. ¿Y sus hijos? Pues, a ver, apenas que los voy a hacer también. Bueno, gracias, ¿su nombre? Muchas gracias. Norma Herrera, Dulces Típicos, pasa a sus órdenes. Gracias. Cuando venga a Santa Cruz Alcapiscla, pregunte por los dulces de Juanita, le quedan de peluche y bien creativos, con llenos de imaginación. Miren nada más la cantidad de confitados y de mielados que hay en esta Santa Cruz Alcapisca, y que ellos vienen siendo como el corazón. Gracias. Estamos para servirle, mire, ya llegó la cebolla, el pepino. No, pues en verdad los invitamos para que vengan a disfrutar. Pero también que la visiten a usted. Sale, ahora sí, como dicen por ahí, ya les mostré el lugar. A ustedes saben si quieren o no.
ahí, ojitos pajaritos, pero qué bonito es conocer lugares y saborearlos.